Hola, muy buenos amigos de YouTube, aquí el Maníaco. O tal vez el otro. Spider-Man, el otro Evolución o Muere, nos muestra a Peter en una situación desesperada. Acaba de ser diagnosticado con una enfermedad terminal, y un acérrimo enemigo ha regresado de la tumba. Aunque tal vez todo esto tenga una raíz más profunda escondida. Siendo una de las historias más populares en torno al personaje, no hace falta saber el porqué, ya que es un tanto obvio la razón de la que haya destacado. Así que es hora de ver si esta historia es una genialidad u otro intento más de profundizar banalmente en el apartado místico del personaje introducido en este run. En primer lugar, algo que entra a resaltar directamente es el arte. Y es que esa es una de las mayores deficiencias de este arco, ya que tenemos tres diferentes estilos artísticos por cada cómic. Porque sí, esta historia se divide en tres series. Innecesario, obvio, tomando en cuenta que la serie de Friendly iniciaba con esto. Pero aquí juzgamos directamente la historia. En sí el problema no es tanto, o al menos más notorio, el desfile de historias, sino el fuerte contraste artístico entre cada uno de ellos. En Friendly tenemos a Michael Waringo, cuyo estilo es más caricaturesco, más clásico respecto a historias superheroicas, quedando bien por ejemplo en el primer número o donde buscan su cura, momentos más calmados por así decirlo, los cuales también tienen su grado de tensión. Amazing tiene a Deodato Jr., quien imprime más realismo y oscuridad logrando resaltar en la pelea con Morlun o la charla con la araña, donde hace un espectacular trabajo. Y por último a Pat Lee, quien representa la parte más débil en este apartado. Su estilo tiende a ser un intermedio entre ambos, pero con más fallos respecto al dibujo, el cual deja bastante que desear, sobre todo porque aborda el número donde se muestran las reacciones a la muerte de Peter. Estos estilos definidos, si bien por sí solos estarían correctamente elaborados, como un todo no coordina, demostrado en momentos en los cuales su contraste es demasiado intrusivo de número a número, como por ejemplo tras la pelea con Morlun. Este problema lleva a que este arco no posee una identidad artística como tal, jugando entre diversos estilos que no combinan entre sí y que distrae más de lo que aporta. Y bueno, el tema artístico fue un fallo por el tema de varios artistas, ¿no? Al menos la historia se salvó de ello. Pues el otro tiene tres escritores, los cuales de hecho tienen una buena reputación. Straczynski, Peter David y Reynald Hudlin. Por sí solos han dado buenos trabajos. Pues, spoiler, este no lo es. Pero es gracioso. Como dije, por sí solas las ideas que aportan son buenas, pero combinadas no llegan a dar todo lo que podrían. ¿A qué me refiero? Vamos por partes. Viendo que la estructura de la historia se divide en tres, con los que podríamos considerar sus respectivos epílogos por escritor, comencemos con Peter David, quien inicia la historia. Se introduce el tema de la enfermedad de Peter, adopta un enfoque prominente hacia Mary Jane y la tía May, dándoles un número para explorar cómo están en ese momento, una exploración bastante adecuada, sobre todo la de May, pero que los siguientes escritores no van a corresponder o dar seguimiento, sumado a la introducción de una posible problemática, y es que saca a colación el hecho de que Peter se autosabotea de tal forma que es algo en lo que debería mejorar. Esto se nota desde los primeros diálogos donde comenta que todo parece estar muy bien, y que siente que algo malo se avecina por ello mismo. El hecho de que confíe más en sus instintos y se muestre reacio a sus clases con el capitán, o su discusión con Mary Jane. Pero todo esto se ve interrumpido por la enfermedad de Peter, aunque a medias, ya que también sirve para demostrar que ha sido muy descuidado. Y algunas de estas ideas se desarrollan, por ejemplo, cuando usa las clases con el Cap dando un buen momento, o cómo su instinto falla al ser engañado por Tracer, pero se sienten inicios para el subsecuente desarrollo de dichas ideas, desarrollo que no vendrá. Otro elemento que introduce David es un nuevo villano, Tracer, quien convengamos de una vez es bastante desaprovechado. En los tres números que aparece logra representar una amenaza para Spider-Man, pero asimismo se siente bastante abrupto. En el primero experimenta con sus balas y en el tercero ya está causando un desastre tecnológico en la ciudad, lo que no sería malo, si no fuera porque todo pasa en segundo plano, y así como entra, se va, dando énfasis nuevamente a la enfermedad de Peter,
de la que ya hablaremos en un rato. Entonces, si Tracer fue derrochado, nos queda Morlun, quien en esta historia llega al punto máximo que un personaje de su tipo podría. ¿A qué me refiero? De plano, Morlun es solo una fuerza bruta antagónica. No dispone de una carga narrativa por detrás. Vamos, ni siquiera revelan cómo regresó, así que es más de contemplar de lo que es capaz. Pero al mismo tiempo le quieren dar ciertos rasgos, como acecharlo a lo lejos y presentarse. ¿Pero esto a costa de qué? Su motivo es alimentarse. ¿Cuál es el punto de que espera que tenga sus asuntos saldados? ¿O él aún no es hora? ¿Quieren presentar honorabilidad? Haber explicado mejor a este personaje en ese caso. Así que no, David tampoco puede rescatar a Morlun. Reginald, por su parte, parece enfocarse más en acontecimientos causados por la enfermedad, como la búsqueda de una segunda opinión que tampoco lleva a ningún lado. Es nuevamente reafirmar algo que ya sabemos y que se puede resumir en unas cuantas páginas. Que no se niega que los momentos presentados son amenos, pero más parecen relleno porque nunca se llega a una conclusión sobre su enfermedad. Sabemos lo mismo que al inicio, es extraña y se va a morir. Sin contar el hecho de que en Wakanda pudieron haber visto más a fondo sobre el misticismo, pero no porque es peligroso. A ver, el tipo está desahuciado, qué mal haría eso, teniendo de paso a T'Challa allí. Luego pasamos al último momento de calidad que tiene con su familia, planteado de una forma surreal, sí, más de lo usual, haciendo que su familia porte viejas armaduras de Iron Man para infiltrarse en la Latveria y usar la máquina del tiempo de Doom. No solo entramos en el hecho de que es demasiado riesgoso. A ver, está bien que Peter esté a punto de morir, y bueno, tal vez la tía May también, pero tampoco es razón para hacer esto. Sino que se siente desconectado de momentos a una escala más baja, y que podrían tener la misma escala emotiva, así como cubrir más personajes a los que Peter tal vez desee hacer una última visita. Exceptuando ciertos momentos con May y el final con Mary Jane, los cuales son fenomenales, esta parte se siente bastante desaprovechada y aleatoria. De aquí pasamos a, sí, una de las mejores peleas de Spider-Man en general. Los anteriores números, aún con sus falencias, habían construido un sentimentalismo hacia su muerte, y verlo dar todo contra un enemigo que es simple fuerza bruta imparable está bien hecho. Además de que los diálogos de Reginald funcionan, ya que no irrumpen en la pelea y están medidos. Pero ya se nota un contraste. David parecía tratar de desarrollar una trama usando un conflicto entre Peter y Mary Jane, mientras que Reginald juega más en favor de la historia. Ahora pasamos a Straczynski, quien entra de lleno con el lado místico, porque si bien Morlun y uno que otro guiño había por allí, es con él que entramos totalmente a este lado, el cual es el porqué de la historia. Exacto, 6 números y recién entramos en la verdadera razón de esta historia, porque todo lo anterior ha sido en pos de construir este momento y fin, que Peter acepte al otro. Y se hace bien, el número consiguiente, aún con el notorio y gran contraste artístico, compensa la falta de diálogos del anterior, aunque igual con conveniencias tontas. Morlun sin matar o llevarse a Peter es un sinsentido, así como su personaje y decisiones en general. Se tiene bien conseguida su eventual muerte. A su vez mete prisa con todo lo que no se estuvo haciendo, porque aquí pasan varias cosas. La llegada de los Avengers, Mary Jane enfrentando a Morlun, el despertar de la araña y la muerte de Peter. La historia ha apresurado su ritmo que hasta el momento había sido demasiado lento, ya que muy pocas cosas relevantes habían pasado. Siguen las consecuencias y el cómo Mary Jane y May deben lidiar con la muerte. Y nuevamente, obviando el arte que aquí no hace justicia a los momentos conmovedores, se mantiene bien la caracterización. Pero es tan obvio el hecho de que Peter volverá, y ni siquiera en un buen tiempo, al siguiente número, que hace todo esto trivial. Straczynski finaliza con el discurso del otro hacia Peter, el cual es un volcado de información, que si bien se las arregla para no hacerlo tedioso, es eso, un literal discurso para que Peter obtenga nuevos poderes. No hay un dilema, no hay un cuestionamiento, ni afirmación, ni conflicto, ni diálogo por parte de Peter. De hecho, indirectamente vuelve a traer el tema en cuestión de que la araña le ha arruinado gran parte de su vida, pero no elabora más allá. Por suerte a todo esto, el dibujo de Deodato le ayuda bastante, y sí queda un cuestionamiento final,
si es el uno o el otro, el hombre o la araña. Los números finales abordan las consecuencias, cada uno fiel a su estilo. David termina la problemática de Peter y Mary Jane, la cual cierra de una manera insatisfactoria. Mary Jane revela que estuvo rara debido a dudas que tenía en su nueva situación al verse que podía estar muy ligada a Spider-Man, cosa que recién se justifica aquí. Acepta que puede vivir sin Peter aun cuando solo murió unos días, y para él no hay un reproche como tal, perdiendo gran parte del planeta inicialmente. Autosabotaje, poner en orden sus asuntos, planificar mejor en lugar de seguir sus instintos. Nope, ya murió gratuitamente, eso fue mucho para él. Reginald continúa la historia y deja un elemento abierto, pero de una forma muy notoria. Porque si bien puede haber finales dejando cabos sueltos o recién planteados, aquí se da de una mala forma. Tomemos en comparación por ejemplo Infinity War. Al final se plantea como posibilidad la existencia de un personaje más en base a lo que se fue viendo en la historia, lo cual llevará a la historia de Infinity Crusade. Es una semilla. Pero aquí literalmente explican toda la situación de una criatura enojada con su resurrección. Lo han tocado directamente y lo dejan sin más, en una historia ligada totalmente a ello. Y para colmo, esto no continuará en Marvel Knights, donde se da este número, sino en Friendly, la serie que David escribe. Y por último, Straczynski cierra la duda planteada en sus números, si Peter es el uno o el otro, demostrando que bajo el amor y el heroísmo que aún conserva, que este sí es el hombre. Además de explicar los poderes que valgan verdades, al parecer esta fue la razón de toda esta historia. Un power-up que para colmo es para Friendly, ya que allí se explotan estos y se explica más a detalle en qué circunstancias funcionan. Así cierra la historia, de la cual ya pudimos ver es una excusa para darle nuevos poderes al héroe y traer a colación nuevamente el elemento místico que ya había concluido bien en el libro de Ezequiel. El formato de 3 escritores no ayuda. El enfoque y las líneas argumentales que se abren no importan, ya que la muerte de Spider-Man no dura nada y lo único que importará son sus poderes nuevos. Al final del día, tanto la enfermedad como la muerte de Peter son una excusa argumental para mostrar momentos más que una historia en sí, porque de hecho distraen de los elementos que podían haber formado la historia. Los momentos donde se plantea si Peter se sabotea a sí mismo y si debe cambiar son dejados de lado para dar un énfasis a su enfermedad y que morirá, lo que da una excusa de mostrar unos últimos días para potenciar su aparente muerte, mientras que esta, para ser técnicamente la primera, se siente muy apresurada y sin el impacto que debería tener, solo un mero factor de shock. Sí, destaqué la pelea entre Spider-Man y Morlun, pero hasta ahí, la pelea es buena, pero todo lo que gira en torno a esta, no. Y básicamente así se podría resumir el otro Evoluciona Muere. Es una serie de momentos en una historia que tienen que pasar porque sí, la mayoría innecesarios, algunos desperdiciados y algunos genuinamente buenos, pero cuya premisa es demasiado débil para justificar un mero incremento de poder al héroe. Hay varias cosas pasando: los pensamientos intrusivos de Peter, el problema de Mary Jane, el presagio de May, Tracer, la enfermedad, Morlun, la resurrección, el otro, la criatura de arañas, y si bien son varios números, la mayoría queda en nada. El ritmo se toma su tiempo, pero rumbo al final se siente una prisa para compensar lo que se había dejado. Junto a esto, el arte cuando pega en el punto lo hace muy bien, pero cuando no, y es la mayoría, es una mezcla extraña de estilos. Ok, ahora qué opinan ustedes, ¿qué les pareció el cómic? Ya saben, si están en contra de mis puntos, son bienvenidos a contraargumentarme. Ahora, si les gusta el contenido, también pueden ver la página de Facebook del canal o entrar al Discord, con links en la descripción. Recuerden que también pueden apoyarme como miembros del canal, con lo cual me ayudarían muchísimo. Bueno, eso fue todo. Gracias por ver este video y sin más que decir, me despido.